Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Y traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, y en algún momento Él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que Él se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Y yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sí sé que nunca se apagará su llama. Y salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Muchas gracias. Una vez más, hermanos, quiero dar gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Espero que me estén escuchando bien y recibiendo bien, tanto los que están allí en la iglesia como los que están conectados de alguna manera a través de la red.
Para mí es un gozo muy grande. Visité su maravilloso país en varias ocasiones. Conozco algunas de las ciudades, conozco Santiago, conozco Concepción, conozco Temuco y algún lugar más que no recuerdo bien, un lugar muy bonito. Traté de recordar hoy el nombre, pero no lo recuerdo. Era como una especie de volcán en un lago. Era un lugar paradisíaco. La verdad que su país es impresionante. La primera vez que estuve en Chile fue en Santiago y fue un día que nevó muchísimo, cosa que no es común allá, según me decían, en Santiago sobre todo, y teníamos un concierto que se tuvo que cancelar, y hablo de hace muchísimos años. Así que, pero después volví a otras ocasiones y la verdad que siempre fue un tiempo muy, muy bonito, muy bendecido, y tengo un gran recuerdo de Chile. Una vez más, gracias al pastor por la oportunidad de poder compartir, por este tiempo que podemos pasar juntos, y quisiera aprovechar para hacer una reflexión en la palabra del Señor. Hay dos pasajes que me gustaría leer, aunque que están uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo Testamento, aunque ambos pasajes hablan del mismo evento, hablan de lo mismo, pero uno es la historia en realidad y otro es una persona contando esa misma historia. Vamos a comenzar con esta, en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Y aprovecho, mientras lo buscamos, Hechos 7, 19, aprovecho para retomar algo que estábamos hablando antes durante el tiempo de la entrevista respecto a este tiempo tan extraño que estamos viviendo, un tiempo de muchísimo temor, un tiempo en el que mucha gente está viviendo angustia, muchísimos cambios. Una situación extraña para muchísima gente. Esto de los cultos online es algo que, como decía antes, nos hemos tenido que ir acostumbrando a ello poco a poco sin tener mucha práctica. Gracias al Señor, nosotros aquí en Madrid, en nuestra iglesia, estábamos emitiendo ya y tenemos un buen equipo de gente que nos ha estado ayudando, pero no es fácil. Muchísimas iglesias han tenido así a marchas forzadas que aprender y abrir diferentes departamentos de esto, ¿no? Yo les felicito porque realmente les veo que están muy bien equipados y suenan muy bien las canciones también. Yo sé que requiere muchísima preparación, hay mucho trabajo detrás de esas canciones que ven así grabadas de la banda y del grupo, hay mucho trabajo. Los felicito al pastor por esta congregación y por estar brillando, estar reuniéndose en medio de este tiempo de confinamiento también. Y es un tiempo con la pandemia, ¿no? Con la enfermedad, con tanta inestabilidad laboral, ahora con las vacunas, gente, aquí tenemos personas que tienen miedo de ponerse la vacuna, no hay un criterio común, nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar y una gran inseguridad, sobre todo también por los cambios que están sucediendo. Y hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, mis hermanos, y es que todo esto es global. Es una palabra que está muy de moda, que cada vez estamos escuchando más, que es la globalización. Todo lo que es global. Y se refiere al globo terráqueo, al mundo, ¿no? Y yo digo, cuidado cuando las cosas son globales. Porque, como dice mi padre tiene ya 89 años y todavía está dando guerra, como decimos nosotros, ¿no? Y el hombre me decía en esta semana, esto se parece demasiado a la gran tribulación, decía él, ¿no? Y la verdad es que lo que está sucediendo no es algo local, no es algo de un país, no es algo de una región, no es algo que sucede de pronto, o las restricciones, no es una ocurrencia de Donald Trump por ahí o de algún político, de algún economista, no, es global. Lo que está sucediendo, las restricciones, las vacunas, las nuevas normativas, es en todo el mundo. Y cuidado, cuando las cosas afectan a todo el mundo y cuando todo apunta hacia una globalización masiva cada vez mayor, hacia una regularización y un orden mundial. Todo eso suena demasiado conocido para los cristianos. No debemos asustarnos, pero sí debemos levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. O sea, estamos mucho más cerca de nuestra redención que cuando creímos, ¿no? La gente tiene inseguridad y yo veo también a veces cristianos con gran temor por esto del anticristo. Yo les digo, hermanos, no teman. O sea, el anticristo, ¿qué problema tenemos? No tenemos ningún problema con el anticristo, en el sentido de que ya estaba escrito, todo esto está escrito. Todas estas cosas tienen que suceder. Y son ciclos también. Ha habido otros momentos. En la Segunda Guerra Mundial la gente pensaba que Hitler era el anticristo. La gente, somos rápidos a veces en
somos sensacionalistas o nos volvemos demasiado, nos ponemos nerviosos o nos entra el temor. No tengas temor. En todo caso, levanta tu cabeza, brilla por el Señor, porque nuestra redención está cerca. Y este es un tiempo especial para brillar por Jesucristo. Creo, sinceramente, con toda honestidad lo digo, creo que este es un momento, una oportunidad maravillosa para los cristianos, para verdaderamente brillar por el Señor. En nuestra iglesia tenemos un lema este año, y es el lema de Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde Jesús dice: me seréis testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el tiempo de ser testigos del Señor. La luz que nos ha sido dada no es para esconderla. La sal que tenemos no es para que deje de ser salada, sino para que afecte al mundo, ¿no? Y ahora es el tiempo para brillar por el Señor Jesucristo, y eso es lo que deseamos. Así que les invito, hermanos, a abrir sus Biblias conmigo. Quisiera leer primeramente en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 19. Este pasaje es la defensa de Esteban. Esteban es el primer mártir en la iglesia primitiva, el primer hombre que muere por su fe, por ser cristiano, al menos de lo que tenemos en el testimonio bíblico, en Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 7 de Hechos vemos su defensa y su muerte. Y la defensa de Esteban consiste en que él comienza a decir todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Y quisiera leer simplemente estos versículos que se refieren a Moisés, al Éxodo, y después vamos a leer la historia original, pero primeramente quería leer este pasaje que Esteban narra y dice en el capítulo 7, versículo 19, y leo de la Reina Valera actualizada. Dice así: con astucia este rey se aprovechó de nuestro pueblo y maltrató a nuestros padres, haciéndoles exponer a la muerte a sus bebés para que no sobreviviesen. Leo otra vez: con astucia este rey se aprovechó de nuestro pueblo y maltrató a nuestros padres, haciéndoles exponer a la muerte a sus bebés para que no sobreviviesen. Maltrató a nuestros padres, dice la Reina Valera del 60, maltrató a nuestros padres y expuso a los bebés. Y en aquel tiempo nació Moisés y era agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero cuando fue expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus hechos. Hermanos, este pasaje me hace pensar en esta época de Israel en Egipto, cuando eran esclavos, y es lo que Esteban está narrando como comienzo de la historia del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel comienza aquí, en el Éxodo, y aquí está hablando de un rey, Esteban, que es el faraón. El faraón se aprovechó con astucia de aquel pueblo. Fue un tiempo malísimo, fue un tiempo terrible para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, escogidos por Dios, y sin embargo pasando por una esclavitud tremenda y por una aflicción tremenda. Y pienso en nuestro tiempo. Pienso que el pueblo de Dios también está pasando por aflicción. No solo el pueblo de Dios, toda la humanidad está pasando por aflicción. Pero fíjate que los hijos de Dios que caminamos en victoria, que tenemos al Señor, estamos también atravesando momentos difíciles, momentos de aflicción. Yo he vivido en este tiempo en momentos muy duros. Ha sido por primera vez en mi vida, he tenido que oficiar un sepelio online. Jamás había hecho algo. Es horrible, y porque estábamos confinados y de pronto una persona de la iglesia falleció en 3 días, se puso enfermo con el COVID y en 3 días falleció, y la esposa llamó al hospital y no vino nadie. Dijeron, bueno, si no sube la fiebre, espere, nosotros les llamamos, no llamen más, porque estaban superados, y a los 3 días ella volvió a llamar para decir que se había muerto, que se lo llevaran. Horrible. Y se lo llevaron, y se lo llevaron muerto, y se lo llevaron a lejos, como a 600 kilómetros, para incinerarlo, y volvieron a las 2 semanas con las cenizas. O sea, horrible. Y yo estaba con la familia a través de la red, orando con ellos. He visto la aflicción en este tiempo, del mismo modo que Dios vio la aflicción también de su pueblo en Israel, en Egipto. Y creo que estamos viviendo un tiempo así, pero no solamente en cuanto a la pandemia,
sino un tiempo también en cuanto a muchas otras cosas. Para mí, hermanos, no es tanto la pandemia o tanto incluso la economía o tantas cosas que se están hundiendo. Para mí, lo más llamativo de este tiempo y la aflicción grande de este tiempo tiene que ver con los principios morales. Decía yo antes, hablando con nuestro hermano Felipe Toledo, que me estaba entrevistando, que hemos vivido un tiempo de gran bonanza, hemos vivido un tiempo en el que hasta ahora cuando yo era niño, la escuela, la sociedad, la política, todos estaban de acuerdo en ciertos patrones. Siempre ha habido pecado y siempre la gente ha estado en contra del Evangelio y siempre hemos tenido que predicar, pero al menos había ciertos valores que estaban ahí y que la gente los aceptaba. Por ejemplo, la autoridad, la moralidad, que los padres tienen autoridad sobre los hijos, que los maestros tienen autoridad en la escuela, que mentir es algo incorrecto, que existe hombres y mujeres, que no existen, que toda esta ideología de género. Hay una serie de cosas ahora que estamos viviendo que ya no es simplemente la pandemia o la dificultad económica. Hablo de los principios morales, cosas que tienen que ver con lo que Dios dice en su palabra y que se están removiendo los principios, pero totalmente, hasta el punto que quien defiende el Evangelio y quien defiende la palabra de Dios se mete en problemas. Aquí en España vivimos un tiempo que no es que sea difícil, es que es mortal, como en Egipto. A los hijos se los está adoctrinando en las escuelas. Aquí en España, yo no sé cómo es en Chile, pero en España aquí hemos tenido que escuchar en el Parlamento a los políticos decir cosas tan llamativas como que los hijos son del Estado, los hijos no son de los padres. O sea, ahora el Estado es quien enseña a los hijos y quien adoctrina a los hijos en la escuela, y los padres no tienen derecho a escoger qué enseñanza quieren para sus hijos. Y eso es lo normal. Pero eso no solamente es en España, eso es a nivel ONU, eso es a nivel Naciones Unidas, eso es algo que se está expandiendo por todos los países. Y no sé si llegó a Chile, no sé cómo están en ese sentido, pero en la mayoría, cada vez en más países, y si no lo verán, que está llegando cada vez más. Aquí es algo que la gente dice y que es absolutamente lo más normal. Y leyendo este pasaje de Hechos, me encanta cómo lo dice Esteban. Esteban dice estas palabras: maltrató a nuestros padres para que expusiesen a sus hijos. Y como nunca antes resonó en mi mente esta idea: padres maltratados, hijos expuestos. Padres maltratados, hijos expuestos. Faraón hizo esto. Faraón maltrató a los padres y expuso a los hijos. Cuando uno maltrata a los papás, los hijos quedan expuestos. Él les dio trabajo sobre trabajo, los tenía esclavizados, los tenía sobrepresionados, de manera que no tenían fuerzas ni ganas cuando llegaban a casa de educar a los niños y no podían siquiera protegerles. Bastante tenían con cuidarse de ellos mismos y toda su fuerza estaba entregada al Estado, al faraón, a lo que exigía de ellos. Los maltrató a tal punto que les quitó toda la paternidad que tenían sobre sus hijos. Maltrató a los padres y expuso a los hijos. Y hermanos, vivimos un tiempo en que la sociedad está maltratando a los padres, se nos está imponiendo un ritmo de trabajo con la economía, se nos está imponiendo una serie de cosas a los padres, se nos está llenando la cabeza con trabajo. Aquí en los matrimonios el papá tiene que trabajar, la mamá tiene que trabajar si uno quiere vivir mínimamente y sufragar los gastos. Los padres tienen que proveer para los hijos, están todo el tiempo fuera. Los hijos son educados por los medios, por la tablet, por internet, por televisión y por lo que el Estado inculca en cuanto a educación civil, educación ciudadana, ideología de género, etcétera, etcétera, y los padres no pueden ni siquiera escoger. Aquí hay una asignatura ahora que es educación para la ciudadanía, que es obligatoria, que antes, al principio entró como lo llamaban ética, pero luego fue evolucionando cada vez más y antes era opcional, pero ahora es obligatoria y ahora está al nivel de las asignaturas troncales y cuenta
la calificación que tengan cuenta para la calificación global de final de curso. Y ahí meten toda la ideología de género y llegan personas de asociaciones con ideas anticristianas a dar charlas, a dar seminarios y a dar clínicas a los hijos en el colegio, y los padres no son informados del contenido, ni pueden escoger. Y si se plantan y si escogen que no quieren, los hijos pagan las consecuencias en sus notas. Quiero decir, es un tiempo mortal, no es un tiempo difícil, es un tiempo en el que literalmente los padres están expuestos, o sea, los padres están tan maltratados y los hijos están expuestos a toda la influencia del mundo, a toda la influencia de Faraón, a toda la influencia que hoy en día está trayendo la sociedad. Ese es el momento en que estamos viviendo y en cosas muy concretas, por ejemplo, en la falta de autoridad. Aquí en España los maestros son el colectivo que más depresión tiene y que más piden tiempos de baja porque no temen enfrentarse a los muchachos porque no tienen autoridad sobre ellos. La ley protege a los niños y los niños amenazan a los maestros. No existe una autoridad. Antiguamente, si a mí un maestro me regañaba, yo era castigado, pero cuando llegaba a casa recibía un segundo castigo por parte de mis padres por haber sido castigado. Hoy, si un maestro regaña o castiga a un niño, el papá se enfrenta al maestro por haber osado castigar a su niño, porque uno siente que defiende a su niño. Ha cambiado totalmente. Es una sociedad más orientada hacia sus derechos que hacia sus obligaciones. Son fundamentos que se están removiendo y es un tiempo complicado para tener hijos y para vivir en esta sociedad. Más allá de la pandemia es anecdótica para mí. Yo creo que todo esto es algo que la pandemia está siendo un vehículo para globalizar absolutamente todo. Control, restricciones, educación, enseñanza y filosofía de vida, que al final es ideología anticristiana, y el espíritu del anticristo está ahí ya, ¿no? Y en medio de esta situación, quisiera que pudiéramos leer ahora la historia original en Éxodo. Si me acompañan a Éxodo, al capítulo 1, quisiera leer los versículos 15 al 22. Es la misma historia, pero quiero centrarme en estas dos personas, dos mujeres que aparecen aquí en Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 22. Y leo una vez más de la Reina Valera la versión actualizada, donde dice así: También el rey de Egipto, es decir, Faraón, habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las mujeres hebreas a dar a luz y veáis en la silla de parto que es niño, matadlo. Pero si es niña, dejadla vivir. Esto es lo que Esteban está diciendo. Faraón maltrató a los padres, expuso a los hijos y los expuso a la muerte. Y cuando vio que se multiplicaban, directamente los quiso matar. Y yo hago el paralelismo con nuestra sociedad, en la que evidentemente no se hace tan explícitamente, nadie hace una sentencia de muerte contra niños, pero sí se les está matando espiritualmente, en el sentido de que se les está impidiendo que se les hable de la Biblia. En esta semana escuchábamos a una mujer política de un grupo político decirle a otra: señora, si nosotros llegamos al poder, le vamos a quitar a sus hijos. Así, en el Parlamento. Estaba hablando una política que representa unas ideas absolutamente afines a la ideología de género, y se lo estaba diciendo a una política que representa un cuadro totalmente tradicional y que quiere y que protesta contra este tipo de cosas, ¿no? Y esta le decía: si nosotros llegamos a gobernar, usted va a tener problemas, usted no va a poder inculcar a sus hijos su religión o sus ideas. Es el Estado el que tiene que darles la visión global que tenemos hoy en día en el mundo. Faraón dijo: matad a los niños. Y yo digo, de una forma es lo que está sucediendo en este tiempo. Ahora dice el versículo 17 que cuando Faraón le dijo esto a las parteras, dice: las parteras temieron a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les mandó, sino que dejaban con vida a los niños varones. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto de dejar con vida a los niños varones? Y las parteras respondieron al faraón: las mujeres hebreas no son como las egipcias. Ellas son vigorosas y dan a luz antes de que llegue a ellas la partera. Y les voy a decir algo, hermanos: el mundo no lo sabe. Quizá lo nota, pero realmente no sabe bien ni cómo ni por qué. Pero le voy a decir algo: las mujeres cristianas son más fuertes que las no cristianas. El pueblo cristiano tiene un vigor
que les hace indestructibles, tiene algo que el mundo no conoce. Nosotros sabemos lo que es, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, pero estas egipcias se asombraban y decían, las hebreas no son como las egipcias. Y le dicen esto al rey cuando les pregunta, y ellas dicen, no son como las egipcias, son vigorosas. Y antes de que lleguemos a ellas, dan a luz. Y dice que Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció muchísimo. Y sucedió que porque las parteras tuvieron temor de Dios, Él también les dio a ellas su propia familia. Dios hizo bien a las parteras porque temieron a Dios. Entonces el faraón mandó decir a todo el pueblo, echad al Nilo a todo niño que nazca, pero a toda niña conservarle la vida. Y todos sabemos que este es el comienzo de la historia de Moisés. Me encanta este pasaje y quiero llamar su atención, mis hermanos, acerca de estas dos mujeres, Sifra y Fúa. Dos mujeres que ni siquiera se mencionan demasiado, no sabemos mucho de ellas y qué nombres tan horribles, ¿no? Si tienes una niña, pues piénsatelo antes de ponerle Fúa a la niña o Sifra. Fíjense que yo hace un tiempo me entró esa idea de que yo quería poner una escuela. Antes de morirme, quería yo poner una escuela. Con el tiempo he aprendido que quizá no es ese mi don. Necesitaría yo a gente experta en esto. Son demasiadas las exigencias. Realmente no tengo lo que hay que tener para armar una escuela. Me encantaría, precisamente por eso, por la preocupación que tengo en cuanto a la educación de los niños y creo que es algo muy importante. Y pensaba yo ponerle a la escuela el nombre Sifra. Tenía ya el nombre y todo. Y era Sifra, en honor a esta mujer. Estas mujeres, Sifra y Fúa, fueron las primeras maestras de escuela dominical. En un sentido muy estricto y muy literal, les salvaron la vida a los niños. Las maestras de escuela dominical es lo que hacen, les dan vida a los niños. Pero no son las maestras de escuela dominical. Creo que usted y yo, tú y yo, todos nosotros, los hijos de Dios, en este tiempo de pandemia estamos llamados a ser como Sifra y Fúa. Estamos llamados a ser gente que salve la vida a muchas personas que están bajo un régimen que deja a la gente exhausta, deja a la gente sin fuerzas, deja a la gente sin motivación, les tiene acaparada la mente a través de los medios, a través de las redes, a través de imágenes, a través de palabras, a través de promesas, con cambios, con restricciones, con órdenes, con vacunas, con movimientos de aquí para allá, ahora se puede, ahora no se puede, ahora salgan de casa, ahora no salgan de casa, ahora pónganse la mascarilla, ahora no se la pongan. Mil indicaciones y mil cambios de dirección que dejan a la gente exhausta, extenuada, sin ganas de hacer nada. La gente quiere desconectar, la gente quiere descansar, la gente no quiere tener la responsabilidad de tener que educar a otros o de tener que ayudar a otros. La gente está necesitada. Tú y yo somos como las hebreas, somos más vigorosos. Nuestro vigor viene del Señor, nuestro vigor viene de la palabra de Dios, nuestro vigor viene del Espíritu Santo que habita en nosotros. Dios nos ha puesto en este tiempo para tener más vigor que el mundo y para salvar la vida de gente que está necesitando nuestra ayuda. Estas mujeres salvaron la vida a los niños y lo hicieron de tres formas que yo he apuntado aquí. La primera de ellas nos dice muy claramente la palabra que temieron a Dios. Fíjate que yo no se nos dice ni siquiera que fueran conversas, eran egipcias, eran gente egipcia, pero tuvieron más temor de Dios que de Faraón. Y esto es bien importante, mis hermanos. Yo quiero decirles, en este tiempo, necesitamos ser personas que tengamos más temor de Dios que del rey. Necesitamos ser personas que tengamos más temor de Dios que de lo que dicen los hombres. Más temor de Dios que de las leyes. Más temor de Dios que de la pandemia. Más temor de Dios que del coronavirus. Más temor de Dios que de cualquier cosa que nadie nos pueda decir o hacer. Y si la ley aquí nos prohíbe predicar el Evangelio, nos debe pasar como le pasó a la iglesia primitiva. Hermanos, no estamos viviendo nada extraordinario. Repito lo que hablábamos con el hermano Felipe Toledo. Hemos vivido un tiempo de gran tranquilidad. Pero ¿qué va a pasar si ahora resulta, como nos está pasando, que por predicar el Evangelio y por decir las verdades del Evangelio nos denuncian y nos llevan a cárceles o nos llaman antisociales? Evidentemente no nos van a crucificar como hacían antiguamente, pero sí nos van a hacer bullying en el trabajo, sí nos van a hacer moving en el trabajo. No sé si estos conceptos anglicismos les son familiares a ustedes. Aquí en España se habla mucho de moving y de bullying, que es una especie de presión que te hacen en el trabajo cuando quieren que te vayas, cuando eres diferente, cuando es una especie de discriminación muy camuflada
que es denunciable, pero te lo hacen constantemente cuando tú no piensas igual que ellos. Vivimos una sociedad que se jacta de ser pluralista y moderna e integradora, y es la sociedad menos pluralista, menos tolerante que yo conozco, porque muy tolerantes de palabra, pero muy poco tolerantes con quien piensa diferente. Yo creo en Dios, yo creo en los principios bíblicos y tengo serios problemas en mi país para poder decir lo que pienso sin que la gente me mire mal, sin que la gente me llame retrógrado, me llame como que vivo en otro siglo, como que no soy social, como que eso no es lo moderno. Mi esposa hace unos años estaba yendo a un gimnasio y con las mujeres con las que estaba haciendo aeróbic y no sé qué, salió la conversación y hablaban de un tema de identidad sexual. Y cuando ella expresó su opinión, fue increíble, solo les faltó pegarla, solo les faltó golpearla porque fue como una avalancha y ella llegó a casa casi asustada diciendo no puede uno decir lo que piensa porque la gente te insulta, te llaman cosas feas por pensar diferente a ellos. Y eso ya no sucede en un círculo pequeño, en un colegio o en un gimnasio. Sucede a nivel global, sucede en la política, sucede en todos los estamentos y estamos en un punto en el que muchos cristianos retroceden por temor al que dirán, por temor a que no vaya yo a perder el trabajo, por temor a que no me vayan a mirar mal, por temor a que no vaya yo a sonar demasiado raro. Y es un error muy grande, es un error teológico y psicológico de gran profundidad pensar que por ser igual que ellos vamos a atraerles más. Jehová de los ejércitos, desde el primer capítulo del Génesis y desde que comenzó a forjarse un pueblo y llamó a Abraham, constantemente insistió que su pueblo tenía que ser diferente, no igual, diferente, en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de comer, en todo, diferentes. Y yo entiendo que tenemos que ser sabios con los de afuera, pero tenemos que caminar de manera diferente y para eso es necesario tener temor. Iba a decir no tener temor, pero le digo, para eso es necesario tener temor. Lo que hay que tener es el temor muy claro, temor de Dios, no de los hombres. Estas mujeres, Sifra y Fúa, tuvieron temor de Dios. Lo dice bien claro, eran egipcias, pero tuvieron más temor de Dios que de Faraón, fíjate, qué tremendo. Y dice la palabra de Dios que Dios las bendijo por haber temido a Dios más que a Faraón. Y no hicieron todo bien, no hicieron todo bien. Le dijeron a Faraón lo que no era. Y probablemente cometieron errores o no supieron ni cómo reaccionar o cómo hacerlo, pero Dios las bendijo porque temieron a Dios antes que a los hombres. Asegúrate en este tiempo de temer a Dios antes que a los hombres y será un tiempo de bendición y de victoria para tu vida. Segundo, no hicieron lo que Faraón decía, se negaron a hacer lo que el Faraón les decía. Y yo te digo, vivimos un tiempo en el que como cristianos Dios va a permitir, y por eso digo que antes vivíamos una bonanza, porque quizá no llegábamos a estos extremos, pero estamos viviendo un tiempo en el que tarde o temprano vas a tener que salir de tu camuflaje, vas a tener que salir de esa manera de seguir a Cristo secretamente, como José de Arimatea, que era discípulo de Cristo, pero secretamente. No existe, cada vez va a ser más difícil, no existe eso de ser discípulo de Jesús secretamente. La luz no se esconde. Y tarde o temprano vamos a tener que escoger entre hacer lo que Dios dice o lo que dicen los hombres. Y va a haber un momento de confrontación en el que vas a tener que decidir si haces lo que Dios dice o no. Y si haces lo que Dios dice, te vas a tener que negar a hacer lo que te dice el hombre. En algún punto o en otro vas a tener que arriesgarte. Y yo creo que vivimos un tiempo así, en el que tarde o temprano, como cristianos, Dios nos va a poner en ese punto en el que nuestra fe implicará riesgo. Riesgo en algún tipo, en algún aspecto de nuestra vida, como en Babilonia, como Daniel y los 3 hombres en el horno de fuego. Gente que tuvo que negarse literalmente a hacer lo que hacía la mayoría. Y no por gusto, no por placer, no por tranquilidad, sino sencillamente porque temían más a Dios que lo que el hombre pudiera decir y se negaron y cosecharon un riesgo y un castigo en algún punto de sus vidas. Eso fue lo que estas mujeres vivieron. Temieron a Dios y se negaron a obedecer. Hicieron exactamente lo contrario de lo que Faraón les estaba diciendo. Y en tercer lugar, lo que hicieron fue
dar vida a los niños, preservar la vida a los niños. Y yo te animo en este tiempo, mi hermano y mi hermana, nosotros tenemos entre manos el tesoro más maravilloso que pueda tener. Tenemos un poder y una potencia que es más fuerte que la bomba atómica. Tenemos lo más grande del mundo en nuestras manos. Tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios que no es un libro simplemente, no es una serie de ideas, no es una serie de normas, es vida. Y yo pienso en la maravillosa palabra de Dios, la Biblia, que nosotros leemos, los tesoros que están escondidos en ella, y que la leemos con tanta facilidad y a veces incluso nos sentimos como que forzados o nos aburrimos. Y pienso en gente que dio la vida por la palabra de Dios. Pienso en gente como Lutero, gente como Savonarola, gente como Erasmo de Rotterdam, como Wycliffe, gente como los grandes padres del protestantismo moderno en nuestro siglo aquí en Europa, que se jugaron la vida por traducir la palabra de Dios y que murieron, la mayoría de ellos, a manos de la Inquisición, quemados en hogueras. Se jugaban la vida para que a nosotros nos llegase la palabra y que pudiéramos leerla. Y a través de la palabra tenemos vida. Yo me pregunto, ¿a cuántos de ellos me encontraré en el cielo? Y les saludaré y les diré, la palabra de Dios llegó a mí porque tú te la jugaste. Me diste vida. Cristo me dio la vida, pero fue a través tuyo. Y te hago la misma pregunta, ¿cuánta gente vendrá a nosotros? ¿Cuánta gente vendrá a ti? ¿Cuánta gente vendrá a mí para decirnos, tú te la jugaste, yo recibí la palabra, yo recibí vida porque tú decidiste no hacer lo que se te decía porque temiste más a Dios que a los hombres? Y eso es algo que es un reto para nosotros y es una oportunidad maravillosa vivir este tiempo. Yo no cambio este tiempo por ningún otro. Me siento feliz de vivir este tiempo y de tener la oportunidad de brillar por mi Señor Jesucristo en este tiempo, en esta época en la que nos ha tocado vivir. Y quisiera, hermanos, simplemente dejarles este mensaje sin temor, porque hay las dos partes. O sea, los israelitas salieron de Egipto victoriosos. Y sí que es verdad que Moisés nació en ese tiempo y fue criado por los egipcios, porque los bebés estaban expuestos y no hubo otra forma. Tuvo que ser educado en toda la ciencia de los egipcios. Y uno diría, wow, nuestros hijos están siendo educados por un sistema anticristiano y no queda otra. ¿Qué hacemos? ¿Lo sacamos a los colegios? Pues no saques al niño del colegio, está bien. Fíjate cómo Moisés fue criado por los egipcios, está bien. Dios va a hacer su obra en cualquier caso, deja que lo eduquen. Mira, los egipcios le dieron la mejor educación a Moisés. Los papás de Moisés no hubieran podido llevarle a una universidad tan buena nunca. Deja que el enemigo los eduque y que el enemigo pague la factura. Que le den lo mejor, porque cuando tengan lo mejor, Dios los llama. Si nosotros somos capaces de sembrar en ellos, fíjate, no te asustes porque estemos viviendo este mundo. No temas a Dios, no temas al mundo por tus hijos. No temas que se vayan porque estén siendo educados por el mundo. El lado nuestro es el de Sifra y Fua. Si como padres, como iglesia, como cristianos, somos capaces de dar vida, no importa lo que el mundo trate de meter en sus mentes, prevalecerá el poder de Dios y la palabra de vida sembrada en ellos les dará vida, les hará florecer y les hará puede que tarde más, puede que tú no lo veas ahora, pero instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esto no es solamente para los niños, es para la labor de iglesia, es en tu trabajo, es con tu familia, es con tus hermanos, es como cristiano, como hijo de Dios. Te animo a que brilles por Jesús en este tiempo. Y quiero terminar con este pasaje de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, que para nosotros, como decía antes, es el lema de nuestra iglesia. En el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 6 al 8, es el momento de la ascensión de Jesús y cuando los discípulos se juntan alrededor de él y le preguntan, dice que los que se habían reunido le preguntaron al Señor Jesús diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y qué les dijo Jesús? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el mensaje para nosotros hoy. Vivimos en Egipto, vivimos en Babilonia, en Chile, en España. Vivimos en un mundo globalizado en el que se están estableciendo una serie de valores absolutamente anticristianos.
anticristianos. Y la iglesia de Cristo está aquí todavía. Y si está aquí todavía es para brillar por el Señor Jesucristo. Y los discípulos querían saber cosas, como nosotros queremos saber muchas cosas. ¿Qué va a pasar con esta pandemia? ¿Qué va a pasar con la vacuna? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con mis ahorros? ¿Qué va a pasar con mi sustento? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y Jesús en ningún momento responde a los discípulos: Señor, ¿qué va a pasar con Israel? ¿Nos vas a restablecer el reino? ¿Vamos a volver a tener como cuando el rey David? ¿Vamos a volver a ser grandes? ¿Verdaderamente nos vas a librar de los romanos? ¿Cuándo vas a restaurar el reino? ¿Lo vas a hacer ahora? ¿En este tiempo? ¿O cuánto falta? Y Jesús no responde, Jesús no está aquí para satisfacer la curiosidad de nadie ni para darnos respuestas a preguntas que a él no interesa darnos. Él dice: no os toca saber. Más claro no lo puede decir. Nuestro negocio no es saber. Hay cristianos que creen que tenemos que saberlo todo. No lo sabemos todo. Es que no nos toca saberlo todo. No nos toca saber los tiempos tampoco. Nos toca recibir poder y nos toca ser testigos. Y esta gente fueron testigos. Estos, Pedro y Juan, son a los que detuvieron y los amenazaron y les dijeron: no se les ocurra volver a hablar en este nombre, porque los matamos. ¿Y qué dijeron? Pedro y Juan le dijeron al Sanedrín: hagan ustedes lo que tengan que hacer. Nosotros juzguen si es más importante obedecer a Dios o a los hombres. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a seguir predicando en este nombre. Amenácenos ustedes. Y cuando se juntan a orar, me encanta la oración en Hechos de los Apóstoles, Hechos 4, cuando el lugar tembló. Cuando oran, no oran: Señor, impide, Señor, quita a estos gobernantes, Señor, conviértelos. Esa no es la oración. La oración es: Señor, mira sus amenazas y concédenos que con todo denuedo hablemos de tu palabra, y extiende tu mano y haz señales. Señor, mira sus amenazas, mira que nos están amenazando, concédenos la gracia y el denuedo y la valentía de seguir brillando por ti, de ser testigos, como tú nos has dicho, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. Somos como Cifra y Fua, somos como estos apóstoles, somos testigos del Señor. Y este es mi mensaje, este es mi reto en esta noche para mí, tarde para ustedes. Aquí ya es muy tarde en la noche, no importa, somos testigos de Jesús, por donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en cualquier cultura, en cualquier lugar, a cualquier hora. Brilla por el Señor Jesucristo y que Dios te bendiga. Amén. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara.
solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida.